Comienza Bala Extra con Pedro Sánchez. Buenos días, hoy es viernes 11 de abril de 2025 y este es el capítulo 1438 de Bala Extra, un podcast sobre mis cosas que en el fondo son las tuyas y hoy son también las de Alma Alanís. Alma, buenos días. Buenas, Pedro, ¿qué tal? Otra vez por aquí. Estás aficionado, ¿eh? Estás aficionado. Bien, bien. No te creas, porque al final han pasado varios meses, ¿eh? Desde ¿Sí? que me invitaste la primera vez, sí. Madre mía. Es que esta cantidad de gente que se está formando aquí en torno a los viernes. ¿Sabes que ahora además, el otro día en la comunidad empezaron a hablar de que si hacer un podcast, había gente por allí con ganas de moverse y manejaron el término de la recámara. Y yo dije, hombre, la recámara me viene a mí muy bien como distintivo para las entrevistas de los viernes. La recámara que es todo muy bélico, ¿eh? Tal y como está el mundo no sé si debería, pero la recámara que es el sitio en donde se guarda la bala extra, claro. En fin, bueno. Movidas de estas aparte, te has venido por aquí primero porque cumple un año al Ujú. Daily, tu podcast diario cuando te lo permite la voz, que es casi Sí. siempre. Sí, porque estoy como, no sé si se me notará mucho cuando si el oyente que nos esté escuchando no lo notará demasiado, pero ando un poco ronca, llevo unos días mala con la garganta, no sé si resfriado, gripe, y de hecho pues el viernes pasado no pude grabar al Daily, porque claro, nuestros oyentes nos están escuchando el día 11 de abril, pero nosotros no estamos grabando esto el día 11. Yo para el día 11 espero estar ya bien del todo. Y el año se ha cumplido El día 1 de abril, el día el 1 1 de de abril. abril del 2024, Empezaste. empecé a emitir al Daily. Se me cruzaron los cables y dije, ya tengo que lanzar un proyecto de podcasting otra vez, porque yo ya, no sé si la gente que nos está escuchando no lo recuerda, pero cuando estuve por aquí ya creo que conté que yo ya tuve un podcast diario allá por finales del 2019, principios de 2020, que se llamaba Tres cosas que ayer no sabía. Y desde que lo dejé, que bueno, pues le pausé el proyecto por determinadas circunstancias, la pandemia también estaba entre ellas, pues desde que lo dejé en 2020, pues tenía yo esa inquietud de volver a hacer un podcast diario, hacer algo, un proyecto por mi cuenta, porque es verdad que durante estos últimos años pues también participé como colaboradora en Trending, que aunque no coincidimos tú y yo siendo colaboradores en ¿No? Trending, pero he estado también por ahí. En esta etapa Y, no. En esta etapa no. y después de darle muchas vueltas, tenía ganas eso, de hacer algo de podcasting, de hacerlo por mi cuenta, no tenía muy claro de qué tema hacerlo, sabía que no quería darle el mismo enfoque que Tres cosas que ayer no sabía, porque ese podcast, ese formato me obligaba a aprender diariamente tres cosas nuevas y eso se me hacía un poco inviable con mi día a día. Entonces, pues al final decidí lanzar este otro formato que, siguiendo un poco la estela de lo que hacen pues, podcasters legendarios como son Emilcar, ¿no? Como es Emilio Cano, como es el propio Javier Lacorte, que ellos hacen su podcast, bueno, y tú también, que en aquella Estábamos época cuando... hablando, estábamos hablando de podcasters legendarios. No te desvíes. No, pero es verdad que, claro, cuando comencé al Daily, pues no te escuchaba todavía a ti, te empecé a escuchar hace unos meses, todavía no estoy al día, Pedro, voy por septiembre de 2023, pero ya me va quedando menos. Bueno, has pasado la pandemia, no está mal. Sí, sí. Y bueno, pues quería hacer un podcast diario y se me ocurrió este formato. El objetivo de Al Daily es entrenar mi fluidez verbal, intentar estructurar la información en mi cabeza de la manera más espontánea posible y armar un contenido que tenga sentido en audio, sin muchas dubitaciones, sin muchas reiteraciones, que sea más o menos fluido, pues sobre la marcha, ¿no? Sin guión previo ni nada. Para eso pues necesitaba tirar de temas que conozco, que forman parte de mi día a día y eso es lo que es Al Daily, ¿no? Al final es un poco lo que tú haces, que cuentas tus cosas, que en el fondo son también las nuestras. Que tampoco las Y escribo. Normalmente no. A veces
Igual si voy a tratar de algún tema en concreto y tengo algún texto que me parece interesante, lo comparto, pero en eso hacemos igual. Y bueno, yo creo que, bueno, has puesto dos ejemplos de dos podcasters muy buenos que aunque lo que hacen, me van a matar por decir esto, pero lo que hacen es leer lo que previamente han escrito, lo cuentan. Que esto no te creas tú que todo el mundo está preparado para ello. A mí, si me lo escribo, se me nota un poco. Bueno, al final también es una cuestión de entrenamiento, como todo, ¿no? Sí, Yo que provengo del mundo de los medios de comunicación y durante 5 años estuve trabajando en una tele local, pues yo hacía eso de leer un teleprompter. Entonces, sí. de hecho, cuando yo hacía 3 cosas que ayer no sabía, sí que me preparaba un guión y lo escribía todo y creo, y cuando colaboraba en Trending también, y yo tengo la sensación de que no se me notaba que leía. Pero bueno, lo puedes decir que me oyera. No sé si alguien que nos No, no. escucha ahora me escuchaba entonces, pero Yo te escuchaba, no sé, no era una lectura, no era una lectura. Pero fíjate que al incluso final. para Trending yo no escribo. Así que pasa que luego a veces le tengo que pedir perdón a Javier porque me he ido a los 15 minutos, pero bueno, ese es otro problema. A ver, escribir las cosas tiene algo muy bueno, y es que te ayuda a focalizar y a ir de Sí, manera mucho más directa y no irte por las ramas, que es lo que me ha pasado a mí contestándote la primera pregunta, porque sigo estando un poco malucha y no estoy muy centrada, ¿vale? Y aparte porque es que yo voy de un tema a otro fácilmente. pero este es el formato para irnos por las ramas. ¿Eh? Ten en cuenta que si yo me voy normalmente por las ramas, en la recámara los viernes se trata de que nos vayamos por las ramas. Pero no te vas a ir cruda de aquí sin habernos explicado lo que nos vas a explicar luego de Sí, cómo sí, esto. organizar un certamen literario. Certamen no, festival, qué distinto. Festival, ojo, festival literario. No, olvidaos de certamen. Festival, festival. Bueno, yo realmente admiro a la gente que escribe. Yo estoy de acuerdo contigo y yo sí es verdad que estoy intentando ponerme muy formalito. Entonces, como en el proceso de publicación que tengo ahora, porque por una parte escribimos el post en Emilcar FM, por otra parte hay que meterle todos los datos a rss.com, que es donde se alojan los audios, y lo que realmente vemos cuando al final lo abrimos en Spotify, en Apple Podcast o en donde sea que cada uno escuche, claro, no me queda otro remedio que escribir. Hay dos alternativas: hacer unas notas de programa estándar y repetirlas una y otra vez, que en algún momento de mi vida yo lo he hecho, o hacer unas notas de programa que tengan un poco sentido, que resuman de alguna manera lo que vas a contar. Entonces, yo es verdad que eso es lo que hago y eso es lo que en este momento, tú vas todavía por el 2023, pero esto es lo que en este momento yo, digamos, cuento antes de meter el indicativo o el indicador del comienzo, ¿no? El intro del podcast. Y es verdad lo que tú dices, ayuda a estructurar, porque si no, luego puede ser que te vayas por los cerros de Úbeda. No, yo, por ejemplo, en Al Daily sí. A ver, yo planteaba Al Daily así, no solo porque quería entrenar, como decía, pues esa fluidez mental, ¿no? De decir, oye, necesito recuperar, porque como te acabo de contar hace un momento, yo he trabajado en televisión, entonces yo he hecho directos en televisión y he tenido que hacer ese ejercicio de estructurar y explicar algo de una manera espontánea, pero más o menos formal y entendible, pues más o menos como en directo, ¿no? Se me está yendo la voz. Entonces yo, digamos que esa habilidad la tenía desarrollada. ¿Qué pasa? Que por circunstancias, pues porque una deja de hacer ese ejercicio, porque lo he comentado en muchos foros diferentes y con muchas personas, yo creo que el confinamiento y todo lo que vino con la pandemia afectó a determinadas habilidades cognitivas, bueno, habilidades cognitivas de determinadas personas. Y yo creo que a mí me afectó el hecho de socializar menos, de salir menos. Yo creo que eso pues hizo que yo pues, tuviera menos oportunidades de relacionarme y de hablar y de expresarme, y creo que eso pues al final se me notó. Entonces yo lo que quería era como volver a un estado previo y necesitaba pues entrenar todo eso. Y además una cosa importante para mí era que a mí, yo con 3 cosas que ayer no sabía, no pude cumplir el año,
porque lo que era el flujo de preparación de cada capítulo se me empezó a hacer muy cuesta arriba. El hecho de que tenía que sumar 3 conocimientos diarios, que a veces eran cuestiones como aprender una palabra, ¿no? Pero ya tenías que hacer el esfuerzo de buscar esos 3 conocimientos, hacer la recopilación, escribir las notas, escribir el guión, escribir las notas, grabarlo, A lo mejor editarlo, te publicarlo y viniste, tal. a lo mejor te Entonces, viniste muy arriba. A lo mejor tenías eh, que haber dicho una cosa que antes no sabía. ya, lo que pasa es que también tenía su sentido de las 3, pero bueno, eso lo explicamos en otro programa. Entonces yo, el hecho de hacerlo también de una manera espontánea era para asegurarme que ese flujo se iba a cortar lo máximo posible y que lo iba a hacer asequible para mí. Entonces, de esta manera, pues yo al daily, la mayoría de los días, pues no me lleva más que media hora prepararlo, grabarlo, editarlo, publicarlo, incluidas con las notas del programa, porque es verdad que cada episodio llevan unas breves notas. Hay veces que esas notas pues, son un poco más extensas, hay veces que no tanto, y lo que sí es verdad es que las notas pues, llevan el contenido mínimo para ayudar pues, a contextualizar un poco y sobre todo pues, si aporto algún enlace, porque nombre pues, algún libro o porque nombre pues, algún documental o porque incluso haga mención a algún otro episodio de Al Daily, pues lo dejo ya enlazado, ¿no? Pero sí es verdad que mi idea era reducir en lo máximo y porque también yo, por mis circunstancias vitales, pues no siempre estoy grabando el mismo día, a la misma hora, o sea, no siempre estoy grabando todos los días a la misma hora, en el mismo sitio y con el mismo, bueno, con el mismo stack, ¿no? Con las mismas herramientas, ¿no? Entonces yo Ujú. necesitaba también pues, algo que me ayudara a hacer el podcast en movilidad. Y por eso pues al final pues tiro de mi móvil y lo hago todo en el móvil, la grabación, la edición, publicación y también pues escribir las notas, ¿no? Que lo hago todo desde Notion. ¿Dónde lo alojas? Pues como ya hice con 3 cosas que ayer no sabía, tiré de antiguamente Anchor, luego Spotify for Podcasters, luego Spotify Ujú. for Creators y actualmente Creators. Tiré de ese servicio. Lo bueno que tenía aquella aplicación es que a la hora de, cuando yo empecé con el otro podcast, es que te permitía un montaje súper sencillo. Yo grababa los fragmentos de audio y sobre la marcha lo iba montando junto con las diferentes bueno, cuñitas musicales, ¿no? Y con los efectos Sí. musicales que tenía. Lo que pasa es que esas herramientas dejaron de estar disponibles al poco de yo empezar al daily. Yo empecé en abril de 2024 y creo que fue en julio cuando dejaron de estar disponibles. Entonces ahora lo que hago es lo grabo en notas de voz y lo monto en Backpack Studio. O sea, ¿Y por qué no lo grabas en Backpack Studio, criatura? pues porque no he sido capaz de encontrar la manera de poder grabarlo por fragmentos y no grabar como el programa entero. O sea, Vale. mi punto es, si yo estoy empezando a grabar, pero me equivoco o no me está gustando cómo está quedando ese fragmento de audio, yo en notas de estudio puedo cortar y volver a empezar esa parte, pero lo que haya grabado antes o después o para otros momentos sigue estando ahí. Pero en Backpack, si yo lo probé y digo, vale, pero si yo me equivoco, tengo que empezar de nuevo. Con lo cual ya era como que no era capaz de sustituir solamente un bloque de audio, que a lo mejor está, pero como... No sabría decírtelo. Mira, lo he utilizado para grabar justamente el primer recámara, el de la semana pasada, que lo grabé además dentro de mi coche, en compañía y, y con un Rode que hay con Lightning, chiquitito, que parece un puro pequeño. Y grabé en Backpack. Para mí es una herramienta de, pues eso que, a ver, no utilicé, simplemente lo utilicé para grabar la voz, ¿vale? Luego lo edité en Hindenburg. Pero va de maravilla que tú metas ahí tus audios, tus intros, tus outros, todo lo que Sí, sea, sí, eso está ahí. y ya está. Lo otro no lo sé. Fíjate, te diría que no me he suscrito todavía y lo tengo pendiente porque no podía escucharlo en Spotify y ahora sí. ¿Cómo es cómo le ha llamado Emilio al promo podcast? Es que claro, Sujétame el micro. sujétame el micro. Vale, es que a la gente mayor nos cuesta que nos cambien los nombres.
No me he suscrito todavía a la parte premium. Me parece un contenido muy interesante para la parte premium de Sujétame el Micro. Es decir, si estás usando Backpack, que él lo recomiendo muchísimo y es una herramienta fantástica, y lo pagas una vez y se ha demostrado que lo mantienen perfecto durante años, no sé si se puede hacer eso que tú estás diciendo. Así que desde aquí, Ay. Emilio, hazlo, Un hazlo llamamiento, por Emilio, alma y ¿no? por mí. ¿Se puede hacer eso o no se puede hacer? A ver, confieso también que, como explicaba antes, ¿no? El flujo de trabajo que al final yo tengo. Ocurre que yo hay veces que lo que hago es que tengo un momento para grabar esos pequeños fragmentos, aprovecho para grabar y luego lo monto. Te pongo un ejemplo, estoy en casa, pero en media hora voy a coger un tren. Entonces, grabo rápidamente al daily o aprovecho la pausa de la comida, porque yo trabajo en remoto, ¿vale? Entonces aprovecho la pausa de la comida, grabo lo que quiero contar de al daily, pero no Ujú. monto el capítulo, ni lo subo, ni lo publico, ni escribo las notas, ni nada. Y yo, pues por la tarde cojo un tren y cuando estoy esperando en la estación, pues aprovecho pues, para terminar de escribir las notas. Como tengo mis auriculares en la estación, pues voy montando en Backpack los audios que me he ido grabando en notas y edito, o sea, lo monto Y ahora y me lo dices, publico. que es un iPhone pequeño. Sí, claro, un iPhone 13 Pro, o sea que No es no el es uno Max ni grande, nada. no, porque si no, el Max no me cabe en la mano, Ay, chiquillo, y además la yo tengo que juventud. trabajar con una mano. La juventud dais mucho asco, te lo diré. No te creas, la juventud no es tan joven y la hipermetropía va creciendo y hay veces que no veo Sí, bien, pero sí, bueno. sí, 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 ya sé cómo me dices. Si yo lo intento hacer en uno que no sea el Pro Max y ya me cuesta, o el Max o en el Plus o como el que sea, pero pantalla grande. Imposible. Es que Imposible por también mí. era lo que me he acostumbrado yo, tanto tres cosas que ayer no sabía como, bueno, incluso con no, mis colaboraciones en Trending, es verdad que las grababa en el iPhone, Dios mío, me escucha Emilio y a lo mejor me mata. Es verdad que las grababa en el iPhone con mi micrófono en condiciones y eso, pero yo siempre tenía las notas, que además lo hacía en las notas de iPhone, o sea, en las notas de Apple. Ahí era donde me hacía los guiones y tal, pero lo estaba viendo a lo mejor o en el iPad o en el Mac. Pero de tanto tres cosas que ayer no sabía, también miraba las notas en el Mac. Y ahora pues depende, o sea, si me coge en casa y tengo delante el ordenador, pues si tengo mis notas de Notion abierto en el Mac, pero si estoy, ya te digo, si estoy en movilidad, pues lo hago desde el móvil. También un poco por eso el no tener notas, ¿no? Bueno, es que yo necesito algo, si yo quería volver al podcasting era porque sabía que iba a poder mantenerlo. Y para mantenerlo, teniendo en cuenta pues, mis circunstancias actuales, necesitaba algo que fuera ágil y que me permitiera hacerlo desde cualquier sitio, en cualquier momento y bajo cualquier circunstancia. Entonces Ujú. yo con mi móvil y con mi micro Rode de estos de solapa, pues allá que voy tirando. Y en el móvil lo tengo todo, pues tengo tanto Notion, tengo tanto las notas de voz, Backpack Studio y tengo Spotify for Podcaster Creators o como se llama ahora. Pues yo estoy contigo, hay que hacer las cosas sostenibles porque es un compromiso diario, cotidiano, entonces, en fin. A no ser que Bueno, te pongan mala, como me pasó el viernes pasado, y entonces no pude grabar al daily porque estaba entre las toses, los estornudos, los mocos. Digo, o sea, creo que fueron 3 veces la que intenté coger el micro y digo, voy a intentar grabar, pero aquello era insostenible realmente. cuando no se puede, no se puede. No, eso fue lo que pensé, digo, mira, ya está, no se puede. Y como tienes poca historia, como tienes poca tarea, aunque es verdad que, oye, lo del trabajo en remoto quita tiempo de desplazamiento y tiempo que le ganamos a la vida, ¿eh? Eso también es cierto. Y eso es una ventaja. Tiene sus desventajas, pero esto es una ventaja. Te has metido en lo del festival literario, no volveré a decir certamen. Festival literario, cuéntanos qué festival literario. Ahí en Huelva, Sí. ¿dónde? ¿Dónde? Bueno, yo es que al final no me puedo estar quieta. Fíjate que la otra vez que pasé por aquí por Bala Extra fue para contar que acababa de autopublicarme un libro de microrelatos en Amazon y que había hecho Ujú. todo el proceso, o sea, todo, de escribirlo, la maquetación, la corrección, la cubierta, todo. Pues mira, curiosamente,
Este proyecto del festival comenzó mucho antes de que Al Daily existiera. Fue una idea, salió un poco como eso de sujétame el cubata, ¿no? Hablando con una amiga que era también, que es también onubense, que es también periodista como yo, y que compartimos pues afición al género fantástico, o sea, a lo que se conoce como la Ujú. literatura de género, ¿no? La fantasía, ciencia ficción, terror, pues, la aventura, en fin, los géneros especulativos. Y nosotras, las dos, pues hemos sido, pues, no solo de muy lectoras, también Mar Toscano se llama ella, Mar. Mar también es escritora, ella ha Te iba a publicado decir, Mar Toscano, eso es un nombre de escritora de libro. sí, sí. Y aparte, pues ambas hemos estado, hemos visitado pues, festivales de este tipo que se hacen en otros puntos de España. Pero teníamos la cosita de, oye, nosotras somos aquí fans de la literatura de género, somos andaluzas y oye, es que no hay nada alrededor nuestra para que nos juntemos y compartamos esta afición, ¿no? Y ahí fue como, bueno, ¿y si lo hacemos nosotras? ¿Y si lo hacemos nosotras? Y empezamos pues a pergeñar, que me encanta ese verbo, empezamos a idear, a pensar cómo podríamos hacerlo y cuándo, de qué manera y tal, ¿no? Y esto, como te digo, pues fue hace perfectamente 2 años. En torno a marzo de 2023, pues dijimos, venga, pues creamos una asociación y vamos a intentar buscar pues, la manera de financiarlo, la manera de contar con apoyo de alguna entidad, de algún organismo y que podamos hacer esto una realidad. Y no fue hace mucho cuando se cruzó en nuestro camino la Fundación Cajasol, que es una entidad que tiene bastante presencia aquí en Andalucía Occidental, porque bueno, pues era la heredera, esas fundaciones que nacen de las cajas de ahorro, ¿no? Aquí pues existía la Caja de Ahorros El Monte y la Caja de Ahorros San Fernando, que luego se unieron y formaron esa Caja de Ahorros Cajasol, y pues tenían esa fundación, ¿no? Y tenía mucha presencia en Huelva, Sevilla, Córdoba y Cádiz. Cajasol fue absorbida por CaixaBank y ahora mismo pues la Fundación Cajasol sigue actuando ya de por libre, ¿no? Y tienen pues muchísima actividad cultural en estas 4 provincias que te he mencionado. Entonces se cruzó en nuestro camino la fundación, Mar conoció a la persona que organizaba pues toda la programa de actividades y le dijo, mira, pues presentarnos un proyecto de la idea que tenéis en mente y vemos si lo podemos sacar adelante. Eso fue aproximadamente en septiembre del año pasado, empezamos a montarlo, lo presentamos y tal. Y a finales de enero nos dijeron, venga, pues para adelante. Y dijimos, vale, estamos a finales de enero, ¿cuándo lo vamos a hacer? Y nos liamos la manta a la cabeza y dijimos, Las 300 personas que estáis ahí. 2 personas, y dijimos, pues a finales de marzo, pues venga, Ah, mira, y en 2 meses. animadas. Sí, nosotros las dos teníamos la verdad es que ambas teníamos mucha conexión y teníamos unas ideas muy parecidas, ¿vale? Y yo creo que eso ha sido un poco el éxito también de que esto haya salido. Y es que había 2 opciones, o poner un plazo un poco más largo y hacer las cosas con más tiempo, pero nosotros, recuerda que ya veníamos de llevar 2 años con esto en la cabeza, en el cajón, haciendo pues nos poníamos las dos y adelantábamos un poquito, ¿no? Y ahora nos llevábamos 3 meses sin tocar el tema. Y nos dimos cuenta que decíamos, o lo hacemos ya, o es que seguro que lo posponemos y como pasan estas cosas, ¿no? Que luego se olvida. Y lo importante pues es hacerlo, o sea, mejor hecho que perfecto, ¿no? Es nuestra frase, es la frase que hemos estado utilizando estos 2 meses y decir, vale, pues vamos a lanzarlo y sabemos que es una primera edición, que las primeras ediciones pues siempre van a salir cosas que fallen, que no van a ser perfectas, pues vamos a lanzarlo. Y que empiece a rodar y ver la acogida que tenga y tal. Y nuestra idea, que creo que no lo he comentado, queríamos hacer un festival de literatura de género, como existen ya, como he dicho antes, ¿no? en nuestro país, pero queríamos aportar un toque distintivo. Y en nuestro caso era que las dos, como he dicho antes, somos andaluzas y las dos somos onubenses. Y para nosotras, la vinculación que existe entre la provincia de Huelva e Iberoamérica
es algo como muy importante, es algo como muy especial. En Huelva, Para vosotras y para el mundo entero, quiero decir. bueno, nosotros en Huelva vivimos el hecho americanista como algo fundamental, porque fue nuestro momento en la historia. Fue el momento en el que Tenéis Huelva, que nadie se acuerda de la provincia de Huelva y no Bueno, existe hombre, para nadie. tenéis precisamente un festival de cine iberoamericano que se sale. Efectivamente, es que nuestra cultura, la cultura de Huelva, las actividades culturales y mucho de lo que se hace en Huelva, siempre tiene esa vocación americanista, siempre mira hacia el otro lado del Atlántico. Y nosotros queríamos sumarnos pues ese punto de distinción también, ¿no? Decir, bueno, nosotros, si vamos a montar un festival literario, tiene que centrarse en eso también, en la literatura que se escribe en español, en la literatura que se escribe en nuestro idioma, pero englobando las distintas voces, los distintos acentos, las distintas variantes, entre ellas, por supuesto, la andaluza. Porque si hay algo que, por desgracia, pues nos entristece mucho a ella y a mí, es que parece que nuestro acento pues no pudiera ser lo suficientemente bueno para escribir literatura o para que esté presente en otros festivales literarios. Y teníamos claro que si hacíamos esta actividad tenía que ser mirando al otro lado del Atlántico, ¿no? Además porque nosotras pues leemos a autores y autoras que vienen también de ese otro lado. Y esa era pues como se suele decir, nuestra propuesta de valor, ¿no? Queríamos sumarnos a ese Festival Iberoamericano de Cine de Huelva, a ese Otoño Cultural Iberoamericano, a ese Premio Iberoamericano de Poesía Juan Ramón Jiménez y a todo lo que hay iberoamericano en Huelva y aportar otra actividad más cultural que sirve de puente de nuevo a este rinconcito de la península con el otro lado del Atlántico. ¿Me dejas que te lea una cosa? Léelo. A ver si por un casual te suena de algo. Dice, el dormir es como un puente que va del hoy al mañana. Por debajo, como un sueño, pasa el agua, pasa el alma. Pasa el alma, pasa el alma. No sé si está hablando de ti. Ten cuidado cuando besas el pan. Ten cuidado que te besas la mano. Mi vida fue salto, resolución, naufragio permanente. Moguer, Puerto de Santa María. Moguer, Sevilla, Moguer, Madrid, Moguer, Francia, Madrid, Moguer, Madrid, América, Madrid, América. Madrid, América, Madrid, Moguer, Madrid, Granada, Madrid, América, Madrid, América. Y en América, Nueva York. Puerto Rico, Cuba. La Florida, Washington. La Argentina, Puerto Rico, Maryland. Puerto Rico, Sevilla, Moguer. Puerto Rico, Cuba, la Florida, Washington. Esto es una canción maravillosa de Estrella Morente, de uno de los primeros, si no el primer disco de Estrella Morente. Y es que te estaba escuchando y digo, me Pero voy. entiendo que será basado en algo de Juan Ramón Jiménez, ¿no? Porque Bueno, es que pues muchas buena de las pregunta. ciudades que cita, bueno, ciudades y países, ¿no? Porque Juan Ramón Jiménez vivió en Puerto Rico, vivió en Cuba, pasó por Madrid, pasó por Maryland, pasó por Nueva York. Entonces, pues no sé, digo, a lo mejor es... Tú búscatela, no tiene pérdida, se titula La buscaré, Moguer. la buscaré. Se titula Moguer y es una, yo diría que es, ¿esto qué es? ¿Esto puede ser una bulería? ¿Puede ser una bulería? Uy, yo en flamenco me pierdo, Pedro. Sí, Ahí sí, ahí me bulerías. pillas, ¿eh? Yo diría que es una bulería. No Que me... yo soy andaluza, pero soy poco flamenca. Mi padre es malagueño y el flamenco sí me gusta, pero no entiendo, también te diré. Yo diría que es una bulería. Tú escúchalo, te va a encantar, la verdad. Escúchame. Total, que os liasteis la manta a la cabeza Literal. Ujú. y no solamente hicisteis un festival literario de género especulativo, me ha encantado. Nunca había pensado que a todo eso que engloba la fantasía, el terror, la ciencia ficción, Se le conocen como se le géneros conociera como especulativos. Sí. especulativo, ¿no? Te lo acabo de aprender. Sino que además le dais esa orientación
al salto de culturas, que va más allá de lo que hicieran, de las guerras, de las conquistas y de todo, si es la conexión entre pueblos, ¿no? ¿Y Sí, cómo ha ido? pues muy bien. La verdad es que increíblemente bien. Todavía, bueno, cuando estoy grabando esto contigo ha pasado una semana y poco, porque fue el día 28 y 29 de marzo, pero todavía estamos un poco como en una nube. Es verdad que todavía no hemos terminado de hacer todo el trabajo que tenemos que hacer, porque ahora quedan las cuestiones administrativas y las cuestiones feas, ¿no? Pero teniendo en cuenta que ha sido pues muchísimo curro, que éramos 2 personas para prepararlo todo, desde, cuando digo todo me refiero a todo, desde la parte más de contenido y de programación y de contactar con la gente, a la parte más logística o cuestiones de detalles de, oye, pues hay que imprimir tal, voy en un momento a la imprenta y lo imprimo, o hay que comprar copas porque se nos ocurre hacer un maridaje de vino y literatura y hay que comprar 40 copas para las 20 personas que Vale. vienen. Tenemos que ir a comprarlas visitando las distintas tiendas para comprar las mejores copas y al mejor precio. Y porque claro, había que ajustarse a un presupuesto. Y la verdad es que ha ido muy bien. Es verdad que con tan poco tiempo de antelación, con tanta premura que teníamos, pues llamamos a algunas puertas de autoras, sobre todo, que tenían muchísimo interés en que vinieran y ya tenían comprometido ese fin de semana o no les era posible venir, ¿no? Pero sí es verdad que notamos, pues, primero, bastante buena acogida en general cuando contamos el proyecto y la idea, oye, estamos preparando esto para tal fecha, y mucha sorpresa, ¿no? Oye, qué bien que estéis preparando algo así, qué bien que estéis preparando algo en Huelva, cuando llamábamos a gente que no era de Andalucía, es como, nunca he estado en Huelva. Y es como, vale. No sé, contactamos pues con nombres que a lo mejor a ti no te suenan, pero para cualquier aficionado o aficionada al género sí le sonarán, como Elia Barceló, como Mónica Ojeda. Mónica Ojeda es una escritora ecuatoriana de terror que anda por Madrid últimamente. Pues no sé, Laura Fernández, eh, no sé, muchos nombres. Que te podría decir la nombre, creo que fueron, que no sé, 10, 15 personas las que contactamos. Y al final, pues conseguimos algunos autores y autoras pues, más cerquita, ¿no? De Huelva, Sevilla, de Cádiz, y empezamos a tirar con eso. Lo que sí teníamos claro era que no queríamos hacer un festival al uso como el que la mayoría de aficionados y aficionadas está acostumbrado, de autores que dan charlas, presentaciones y tal, que eso también estaba. Queríamos ofrecer actividades que fueran complementarias y que estuvieran relacionadas con la literatura, pero dándole un toque que le diera algo más de dinamismo, ¿no? Entonces, por ejemplo, el viernes por la noche, o sea, el viernes tuvimos pues, la típica presentación, que era un poco más protocolaria, ¿no? Explicando Mar y yo pues, lo que nos había llevado allí y de qué iba todo esto de Atlántica, del Festival Atlántica, que creo que no habíamos dicho el nombre hasta ahora, No, por cierto. no hemos dicho el nombre, ¿no? Y, y luego pues tuvimos una pequeña mesa redonda hablando sobre el terror, sobre cómo el terror se nutre de lo real y de las leyendas y todo eso, Ujú. con una escritora onubense y con un investigador y catedrático también de allí de la Universidad de Huelva. Y luego tuvimos la proyección de la película Nosferatu, que nos la cedió el Instituto Goethe, Madre mía. la de Murnau, ¿vale? La de Sí, sí, 1927. sí, sí, la Esa. FETEN, la FETEN, la FETEN. ¿En pantalla grande? ¿En cine? Bueno, no de cine no, porque estábamos en una sala de la Fundación Vale, Cajasol, pero lo vale, que sí vale. tuvimos diferencial fue que teníamos a una DJ que había montado toda la banda sonora y la estuvo interpretando allí en directo. Entonces Wow. fue algo muy chulo, muy, muy diferente. ¿Por qué Y te luego estoy ya, haciendo esta entrevista 2 semanas tarde? tenido tan poco tiempo que a nivel de difusión no daba la vida. Mira que pensé en avisarte y digo, para un mala extra de los viernes y contarlo, pero es que Pero, no me perdona, dio tiempo. para un bala extra y para cogerme la ruta de la Plata y plantarme en Huelva el fin de semana. Bueno, pero no pasa nada, Pedro, porque has sabido también que esperamos tener una segunda edición y va a ser mucho Sí, más sí, chulo. eso te lo iba a preguntar luego, desde luego. Luego el sábado tuvimos actividades súper chulas también. Pusimos a 2 autores, un autor que escribe fantasía urbana y una autora que escribe fantasía épica, los dos además gaditanos.
uno de Cádiz y otro de Jerez, que eso es importante para la gente que me escucha desde el sur, porque sabe el pique que hay entre ambas ciudades. Hay pique. Y los pusimos a luchar, ¿sabes? En una contienda dialéctica a ver qué era mejor, si la fantasía urbana o la fantasía épica. Y estuvo la cosa muy empatada. Fue muy divertido como ambos estuvieron pues defendiendo no solo sus posturas, sino sus estilos de literatura y tal. Fueron Jesús Relinque y Eva Muedo. Y luego tuvimos una actividad que para mí fue muy especial, porque desde que pensamos Mar y yo en este festival, yo la tenía en mente, ¿no? Yo te he comentado pues esa vinculación que existe con Huelva y Iberoamérica, pero hay una cosa muy importante también en Huelva que la mayoría de la gente desconoce, y es su fuerte tradición vitivinícola. Huelva tiene una de las denominaciones de origen de vino más antiguas de España. Y de hecho, los primeros vinos que fueron al continente americano salieron del condado de Huelva, de la zona de donde yo soy natural, ¿no? Entonces para mí el vino es cultura, y yo además pues conozco a muchas bodegas del condado de Huelva, y tenía muchas ganas de hacer un maridaje entre el vino y la literatura, ¿no? Entre seleccionar fragmentos literarios que casasen con determinados vinos según las características de estos vinos. Entonces, para eso pues acudí a una bodega con la que yo tengo mucha vinculación y que conozco pues al enólogo desde hace muchos años, de mi época de cuando yo era periodista por allí por el condado, y le propuse a José Joaquín, que así es como se llama: oye, mira, tengo esta idea de actividad, ¿tú te apuntas? Y me dijo, claro que sí. ¿Y la bodega es? Se llama Bodegas Contreras Ruiz, y es de Rociana del Condado, un pueblo de... ¿Qué tipo de Entonces, vino es el vino del condado? pues son, a ver, depende, algunos son vinos jóvenes y otros son vinos que se, que se envejecen al estilo de los vinos de Jerez. El sistema de producción es muy parecido al de las bodegas de Jerez, a los sherry y tal. Lo que pasa es que no se pueden llamar igual. Pero son vinos viejos, olorosos y tal, y con bastante graduación. Es lo que Y te iba a allí decir. tenemos Esos, una uva autóctona, que es la Zalema, mm, y es con la que se hacen la mayoría de los vinos, aunque también se cultivan otras variedades, y también hay vinos que tienen esas otras variedades de uva. Pero yo tenía muchas ganas de hacer esta actividad con Bodegas Contreras, con José Joaquín. Entonces pues él seleccionamos 4 vinos. Él eligió pues un espumoso que ellos tienen, un vino blanco, un vino tinto, porque allí también se hacen algunos tintos en la zona del condado, muy distintos, por supuesto, a los tintos que se pueden hacer en Ribera o Rioja, ¿vale? En Ribera del Duero, en Rioja, pero... Y luego también pues un vino más típico del condado, ¿no? Esos vinos que son más fuertes, que tienen una graduación mucho más alta. Y yo pues lo que hice fue seleccionar fragmentos de libros, y mientras primero José Joaquín explicaba cada característica de cada vino y tal, y mientras la gente que estaba en la cata pues degustaba ese vino, yo leía el fragmento. Luego daba paso a quien quisiera participar y comentar qué le había, qué sentimientos o sensaciones le había pues sugerido esa mezcla, ¿no? de sentidos, el olfato y el gusto con el vino y el oído con la lectura literaria. Y era muy curioso porque muchas de esas personas, sin saber los motivos por los que yo había elegido esos fragmentos, pues daban con las claves por las que yo los había vinculado a esos vinos, ¿no? Incluso el propio José Joaquín, que no sabía qué fragmento yo elegía, pues decía, sorprendido: oye, pues es verdad, qué bien le viene tal fragmento a tal vino. Para el espumoso, por ejemplo, pues cogí un fragmento de un relato de ciencia ficción de Lola Robles, que es una escritora de ciencia ficción española, que además ha hecho mucho trabajo por la divulgación y por el estudio de la ciencia ficción en España. Y es un fragmento que se llama... ay, Mar, ahora se me ha ido el nombre del relato. Es un relato que está en una antología que se llama Distópicas y poshumanas, y que son relatos de ciencia ficción escritos por mujeres desde aproximadamente finales del siglo XIX a la actualidad, ¿vale? Por escritoras de diferentes épocas, y es una antología que yo recomiendo mucho. Luego tuvimos el vino blanco, que es el Viña Barredero,
que para ese vino cogimos un fragmento de Aranmanov, que es una obra de fantasía escrita por Ana María Matute, que la mayoría de la gente pues, no identifica a Ana María Matute como escritora de género, pero ahí tiene sus grandes obras como Olvidado Rey Vudú, Aranmanov o La Torre Vigía. Para el vino tinto, pues escogimos un relato de terror de Mónica Ojeda, de su libro de relatos Las Voladoras. Y por último, pues para el vino que era como más criado en barrica, como más viejo, con más graduación, pues elegimos un fragmento de El mapa del tiempo, que es una novela bastante extensa de viajes en el tiempo, de Félix J. Palma, de un escritor también español. Y nada, y la verdad es que me ha ido todo muy bien y la gente quedó muy contenta. Fue una actividad que se extendió casi a las 2 horas, y eso que teníamos previsto 1 hora y media. Y fue muy, muy guay, fue muy guay. ¿Quién nos ha hecho el cartel? Pues mira, una agencia de Huelva que le midimos presupuesto y tal, y cuando vimos el cartel es que nos maravilló, o sea, nos ha maravillado todo, nos han hecho toda la identidad corporativa, nos han hecho el cartel, nos han diseñado unos marcapáginas preciosos que hemos regalado a todos los asistentes que han estado por allí, y la diseñadora en concreto se llama Cristina, la empresa se llama Web Hoy, y es que han hecho un trabajo maravilloso. Mar y yo hablábamos, bueno, la mitad del éxito de este festival es simplemente el cartel y la identidad corporativa, porque es que es fantástico. Le dimos un brief, le explicamos la idea que teníamos del festival y de esta vinculación de este puente con Iberoamérica, la importancia del Atlántico, del azul, del mar y tal. Y ellos crearon, pues, ella, en concreto Cristina, creó esa cosa maravillosa. Me gusta, me gusta. Mujer, libros, la luna, los bichos habituales en la literatura de terror, con un tonito un poco más blanquinegro para dar un poquito de yuyu y mucho azul, efectivamente, muy bonito. Y por lo que veo, además, con mucha presencia en los medios, aunque no os lo hayáis currado especialmente. Claro, es que Huelva es lo que tiene, ser una ciudad pequeña y ser una provincia muy de provincias, valga la redundancia. Bueno, Y date cuenta también que jugamos con una pequeña ventaja, y es que tanto Mar como yo somos periodistas y hemos trabajado de periodistas en Huelva, entonces sabemos más o menos cómo manejarnos por la agenda también de medios, ¿no? Y es verdad que nos ha faltado algo de tiempo, porque es que las dos los teníamos que hacer todo, hasta toda la parte de redes también, toda la parte de comunicación y de atención a medios, pues también recaía sobre nosotras, ¿no? Aparte, pues de todos los imprevistos que iban surgiendo, que es que parece que no, pero cuando haces una cosa de este tipo surgen imprevistos a tope, que tú no te esperas que vayan a salir. Y si hubiésemos tenido más tiempo, pues quizá hubiésemos tenido también más presencia, pero aún así estamos muy contentos tanto por la afluencia de gente que vino, que teniendo tan poco tiempo, las redes sociales apenas las empezamos 2 o 3 semanas antes del evento, es algo de cero, o sea que nadie lo conocía. Em, y bueno, tuvimos bastante presencia en medios, hemos tenido bastante ruido, que se suele decir en redes, y lo mejor es que la mayoría de actividades pues, ha tenido bastante afluencia, que hablamos de una primera edición y quizás las actividades que menos afluencia han tenido fue por la presentación y tal, y éramos unas 20-25 personas, o sea que no está nada mal. Creo que a muchos escritores les encantaría tener a 20-25 personas en muchas de sus presentaciones, y de presentaciones de libros en los que hemos estado 2 personas. Y luego, pues, por ejemplo, también me he centrado mucho y me he detenido mucho en la parte de la cata, pero es que también el sábado por la tarde tuvimos más actividades, tuvimos un cuentacuentos para adultos, porque asociamos lo de los cuentos a los niños pequeños y para nada. Hay cuentos para adultos y cuentos terroríficos también, con un cuentacuentos que se llama Alicia Bululú. Luego tuvimos la presentación de un libro de una autora onubense que a pesar de su juventud, pues tiene ya más de 14 libros publicados, que se llama Mayerre Ayamonte, y venía a presentar un libro que está ambientado en Granada, en un caso que ocurrió realmente, que tiene mucho de terrorífico, aunque se vende como thriller, porque tú sabes, las etiquetas editoriales para las ventas y esas cosas, pues es lo que tiene, pero que tiene mucho de terror. Y a ella la presentó
Ismael F. Cabeza, que es el codirector y presentador de un podcast también referente dentro de la fantasía, que es el podcast de Windhumanov, que es una revista aquí española, Windhumanov, y tiene su podcast. Y Ismael, pues, además de ser librero, es codirector y presentador de ese podcast y presentó a Mai. Y luego, tanto Mai como Ismael, como ya se sumaron esos otros dos escritores que te he mencionado antes, que son Eva Muedo y Jesús Relinque, y empezaron una tertulia que fue muy enriquecedora para debatir un poco de, oye, ¿por qué tenemos tanta reticencia a leer género escrito en español, ¿no? Porque si te fijas, cuando vas a una librería, principalmente si te vas a las estanterías de terror, de ciencia ficción o de fantasía, la mayoría de nombres son anglosajones. Y la mayoría de historias de las que hablan los divulgadores o los booktokers y esa gente son historias anglosajonas. Y es como, oye, ¿pero por qué? Si es que escribimos muy buen género en español, si es que tenemos magníficos escritores y escritoras en nuestro idioma y que además nos ofrecen una visión original, diferente seguro, a lo que siempre estamos leyendo, ¿no? Y estuvieron ahí pues debatiendo, la gente participó, ya nos quedábamos sin tiempo. Y como broche final, pues tuvimos una lectura teatralizada a cargo de una actriz, de Xiomara Alvar, de un cuento que es La Resucitada, un cuento escrito por Emilia Pardo Bazán, que también es una escritora que asociamos con el realismo, con el naturalismo, con temas sociales y tal, pero que Emilia Pardo Bazán escribió un poco de todo, o sea, y tiene grandes historias de fantasía y tiene también historias de terror. Así que ese fue el intenso fin de semana que tuvimos y ya pues deseando, estamos ya dándole vueltas a ver qué organizamos y qué imaginamos y qué pensamos para la segunda edición. Pues avisa con tiempo porque Huelva es Sí, una sí, eso tierra que espero. siempre merece la pena ser visitada. Eso espero, hacerlo también con más tiempo porque, en fin. Digamos que por ese lado España Mm, solo tiene un extrarradio más extrarradio, que serían las Canarias, pero vamos, sí. lo que es la península es el extrarradio suroeste total. De hecho, fíjate que nosotros, es verdad que hemos puesto mucho énfasis en el tema de que la literatura sea escrita en castellano, que sea escrita en español, pero yo es cierto, bueno, yo esto no lo he hablado con Mar, ¿vale? Pero es algo que me gustaría, ¿no? Se lo plantearé cuando sea. Nosotros tenemos pegando ahí a Portugal, que es un país que también pues, compartimos raíces en cuanto a idioma, ¿no? Porque tanto el portugués como el castellano pues, provienen del latín. Incluso pues, si nos vamos un poco más arriba, pues el gallego, y si nos vamos un poco más al otro extremo del mapa peninsular, está también el catalán, que yo, por ejemplo, he leído a autoras catalanas que es que admiro muchísimo, como Mercè Rodoreda, que es una escritora fantástica, y su libro La muerte y la primavera bueno, es una cosa excepcional. Y, y yo no lo he hablado con Mar, pero nosotros creo que tampoco deberíamos de cerrarnos a esa a esa literatura que también se escribe en otros idiomas que pueden considerarse minoritarios, porque lo digo entre comillas, la gente no me está viendo, estoy haciendo entre comillas, porque claro, si al portugués le sumas el brasileño, pues minoritario no es que sea precisamente, pero, pero Pero la no, península tiene menos hablantes, está claro. claro, pero sobre todo es por contraposición al anglosajón, ¿vale? A lo que es el inglés, que es al final lo que domina todo. Y porque al final, como te decía, pues tanto el portugués, el gallego, el catalán, pues también compartimos esas raíces latinas. Y a mí, por ejemplo, pues me gustaría, a mí como aficionada al género, pues me gustaría descubrir escritores de género que sean brasileños, que sean portugueses, que sean gallegos o que sean catalanes, ¿no? Catalanes sí que conozco y que ¿Podemos escriben en meter catalán. alguna vasca o algún vasco? Bueno, se podría hablar, claro que sí. Se puede hablar, ¿no? Vale. Me pilla mucho más, o sea, desconocimiento total, ¿sabes? Porque el euskera a mí ya se me hace Sí, bola, o pero sea, lo no, veo como inabarcable para mí. claro, no lo digo más allá de que evidentemente se pueden producir lecturas, porque la sonoridad de los idiomas, aunque uno no los entienda, son una maravilla. Cuando te pones a ver una película en Filmin, si obvias los subtítulos y es una película finlandesa o finesa, como le quieras llamar, a veces te sorprenden los idiomas, ¿no? Pero más allá de eso, me parece muy interesante la reflexión que haces en torno a la importancia que puede tener una literatura de género
no voy a decir de nicho, porque yo creo que tiene muchos aficionados y aficionadas, pero que ya es de por sí una literatura que no es, vamos a decir, tan mainstream, ¿vale? Sí, hombre, hay grandes autores, ¿no? Stephen King y toda esta gente, evidentemente, pero una literatura que ya de momento pone como un cerco, ¿no? Una cerca, mejor dicho, una cerca en torno a sí, con una lengua que ya tiene una cerca muy importante. Y te diré, yo creo que no sé cómo está el gallego, pero si hablamos de lenguas pequeñas, 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 en la península, sin ninguna duda, el euskera está ahí. Bueno, sin más, era para tirar un poco para la tierra. Que tú también tiras para la tierra porque te estoy viendo en una foto de la agencia F, que me llevas el verde y el blanco. Uy, Estás eso es súper estupendísima antiguo, eso es leyendo. del 2014. Es que estás leyendo. Bueno, mira, no me había fijado. Sí, claro, es verdad, es que aquí parece que acabas de salir de la primera comunión. Em, Tiene su explicación de por qué estoy tan arreglada en ese momento, y es porque esa foto me la hice justo antes. Yo en aquella época trabajaba en tele, entonces yo tenía que maquillarme para presentar y por eso anda. estoy tan maquillada, porque es que justo iba a grabar. Yo grababa el magazine después de comer y esa foto me la hice justo antes de salir de casa para ir a Leyendo trabajar. un libro de poemas que podríamos decir que es poesía fantástica, como es Bueno, Platero, mm, Platero y yo. sí, yo creo que a Platero y yo se le han intentado poner muchas etiquetas, siempre se le ha nombrado como prosa poética. Em, Quizás hay quien pensaría que es como una especie de realismo mágico también, ¿no? Muy mágico, muy Por mágico. las cosas que plantea Juan Ramón. Es un libro que al final cualquier peque onubense en su cole pues lo acaba leyendo. Yo no sé si en otros lugares de la península ocurre, pero esa foto y esa noticia que ves de F, que es te he dicho rápidamente el año que era, que es 2014, porque en el 2014 se cumplía el centenario de la publicación de la obra Platero y yo. Entonces, pues hubo muchísimos actos para celebrar ese centenario y yo, que nunca me estoy quieta y siempre estoy pensando y ideando cosas, se me ocurrió hacer mi pequeño homenaje a Platero, pues desde el día 1 de enero, desde el día que comenzó el año, leyendo cada día pues un capítulo de Platero y compartiéndolo en redes. En aquella época pues lo compartía pues tanto en Twitter, en Instagram como en Facebook. Y era con el hashtag Reto Platero y fue como mi pequeño homenaje de decir, bueno, pues todos los días leer un capítulo de Platero, que son capítulos muy breves. Y fíjate que estoy pensando ahora en la vinculación que tiene ese reto Platero con luego el Tailtober, que es ese reto de escritura de cada día de octubre. Y luego el libro que escribí de microrelatos para que la gente lo leyera, un relato cada día, pues tiene ahí su vinculación también con el reto Platero que hice en 2014. Que además estás leyendo una edición fantástica, que es la edición de cátedra de la colección Letras Hispánicas. Entiendo que, pues no me acuerdo porque este libro lo leí yo cuando San Juan bajó el dedo, con el profesor Predmore como, ¿cómo se le llama? Bueno, como editor o como en su edición, ¿no? El que Sí, comenta es bueno, el que te hace entender el libro cuando lo son las lees. típicas ediciones esta de cátedra, ediciones comentadas, ¿no? Que se les llama. Sí, que tienes media página del autor y la otra media página es el autor de la edición explicándote qué quiere decir, No, según él, que es hispanista este hombre, pero en este según caso él, no era así, estaba la ¿no? obra al completo, estaba y el estudio Íntegra. estaba antes, sí, sí, no estaba intercalado, no estaba intercalado. Pero es la edición que compré pues cuando yo en el colegio. Es que yo diría que es la que tengo yo del Claro, colegio. es que si no recuerdo mal, yo Platero y yo lo leí en séptimo de EGB, pues, o sea, y porque yo hice la EGB, ¿vale? Aquí donde me ves, donde esta Aunque chica, no lo yo aquí, parezca. Sí, sí, aunque no lo parezca. Doy fe, ¿eh? No lo parece, no lo parece. yo hice Vedla. la EGB y sí, y además recuerdo a mi profesor del colegio que se llamaba José y, y recuerdo pues que tuvimos que hacer luego un trabajito de clase, fuimos a visitar la casa museo Juan Ramón Jiménez, allí en Moguer, y hicimos eso, un trabajito con la lectura de Platero y con la visita a la casa museo.
pues hicimos un pequeño trabajo, o sea, recuerdo perfectamente. Y era la edición que tenía por casa y cuando llegó el 2014, pues decidí releerlo en esa edición. Eh, si Juan Ramón Jiménez hubiera sido madrileño, no digo que no sea conocido y no digo que no sea estudiado, ¿eh? Digo, pero si fuera madrileño, ¿sería todavía más grande o sería visualizado como más grande? Más grande no puede ser. ¿Sería visualizado como más grande? Como más importante dentro de la literatura mundial con su Nobel y sus cosas. No lo sé, yo creo que al final el hándicap aquí era que él era poeta y al final la poesía no goza de ahora mismo de mucha, no sé, de mucha fama en estos momentos, ¿no? No está, son malos tiempos para la lírica, ¿no? Que decía la canción y creo que lleva siendo así mucho tiempo. Es verdad que bueno, yo qué sé, la gente pues sigue tirando de poemas para ligar y ese tipo de cosas, pero que cuando te sientas a leer, pues la novela es la reina absoluta de, o cuando vas a una librería, ¿no? Todos son novelas y de hecho cuesta encontrar formatos o estilos diferentes. A mí, por ejemplo, que me gusta mucho el relato breve o el microrrelato, cuesta encontrar editoriales que apuesten por esos formatos, las hay, ¿vale? Están, por ejemplo, Olas o Páginas de Espuma, son editoriales que apuestan por los relatos, ¿no? También hay otras por ahí, pero es verdad que ahora mismo pues lo que vende es la novela principalmente y muchas veces pues cuanto más tocha sea, pues mejor. Que parece que se venden al peso. Yo no sé si ya falta alguno de ellos, porque no recuerdo. Ahora voy a matar a alguien en directo y luego me arrepentiré. No sé si Germán Copini sigue vivo, pero dices malos tiempos para la lírica y digo, estaría genial que se juntaran en la segunda edición de Atlántica, Golpes Bajos, a cantar la canción de las moscas, que no sé si tú eras muy de aquella época o la escuchaste. No Pero eso recuerdo sí que cuál es un es. micro relato absolutamente perturbador. Colecciono moscas. Pues la voy a buscar. En cuanto termine Búscala, de grabar búscala y contigo, la busco. flípate. Búscala La y busco. flípate. Hace poquito que los estuve reescuchando porque marcaron toda mi adolescencia y la de Colecciono Moscas sigue siendo tremendamente perturbadora. Pues no la conocía. Confieso que al final de ellos conozco las dos que son más conocidas, en Malos tiempos para la Arica y No mires a los ojos de la gente. Pues Que escúchate además es que me esta. encantaban, esas dos canciones me flipaban muchísimo. Que yo al Escúchate final, esta que igual hacéis maridaje el año que viene con algún vino tenebroso y la canción. bueno, a ver el año que viene que podemos idear que sea chuli y que sea algo diferente. Y prometo venir aquí con tiempo y contarlo para Por que la gente favor. se venga de todos los puntos de la península A ver, y del otro lado del Atlántico también. yo a tope comprometidísimo en darle modestamente la difusión que el podcast pueda darle. Pero avísame si no con tiempo en todo caso para ir, por favor. Sí, sí, te aviso. Todavía tenemos que ver esas fechas y tal, porque todavía oficialmente no hemos hecho un balance, ¿sabes? O sea, todavía estamos cerrando cosas y no hemos hecho un balance. Sí que sabemos porque durante el desarrollo del festival, pues estuvimos hablando con nuestro enlace en Fundación Cajasol y parecía bastante contento con cómo se estaba desarrollando todo, con la afluencia, con la participación, incluso con el movimiento que había en redes sociales, ¿no? Que al final no deja de ser otra métrica también que entra en juego en este tipo de cosas. Pero sí es verdad que todavía, pues, como nos dura la resaca y el cansancio, yo creo que me puse mala, que me bajaron todas las defensas y tal, justo fue terminar el festival el domingo día 30, ¿no? Que amanecí y tal, y esa noche ya tenía dolor de garganta y he estado toda la semana, pues cada día peor. Y yo creo que eso, ¿no? De haber soltado ya pues todo el estrés y haber visto que funcionaba y que salía todo bien. Y bueno, Yo no sé, no. tenía una amiga que solía decir que cuando descorchas la botella, has hablado antes de espumoso, cuando descorchas la botella del cava, el corcho ya no se puede volver a meter. Así que yo creo que tenéis que jugar con esa opción. Habéis abierto la botella y el corcho ya no cabe. Así que yo no sé si con una periodicidad anual os va a dar el cuerpo, os van a dar, en fin, pues todas las cosas que requiere esto, que
sorprendentemente habéis montado en 2 meses, lo que solo significa lo que tú has dicho, que llevabais mucho tiempo con ello en la cabeza y con muchas ganas de hacerlo, pero pues como San Fermín, si estáis pensando en ello, estáis ya preparando el segundo, no lo dejéis. No, sí, sí, desde luego. O sea, yo de cosas tengo ya en la cabeza. Es cuestión de ponerse y ver, sobre todo, pues una cosa importante va a ser el tema de las fechas, ¿no? Al final te das cuenta que el cuándo lo celebras es fundamental. No queremos tampoco pisarnos con ninguna otra cita que sea de género, porque sería, no sé, es que no me parecería bien en el sentido de que si ya de por sí somos, como tú decías antes, ¿no? Somos una afición relativamente pequeña, ¿no? Tampoco somos tanta gente, somos muy frikis, pero no somos tan multitudinarios. Pues dividirnos es absurdo, o sea, dividir esfuerzo o dividir la atención es absurdo, ¿no? Si hay ya citas que están asentadas en el calendario friki, por denominarlo de algún modo, en el calendario literario o en el calendario del aficionado de género, evidentemente no queremos pisarla. Por ejemplo, estoy pensando que hay un festival que ya se han celebrado 3 ediciones en Murcia, es el Terramur, y ese festival los 2 primeros años se celebró en marzo, este año se ha celebrado a principios de febrero y por supuesto que a mí no me gustaría en absoluto pues pisarme con ese festival porque después de que somos pocos, pues no está bien, hombre, todo lo contrario, me encantaría pues, que la gente de Terramur pudiera venir a Atlántica y yo poder ir a Terramur otra vez como fui el año pasado, que es que o ir al Inusual Albacete o al Festival 42 a Barcelona, volver a ir a alguna Hispacón, que es un festival itinerante y que se celebra, si no me equivoco, este año en Sabadell en septiembre, y por supuesto el festival de referencia que es el Celsius en Avilés, que se celebra en julio. Entonces, para nosotros lo importante es que no nos pisemos porque lo que queremos es convertirnos en una cita más del calendario y que podamos encontrarnos todos los aficionados pues, en todas esas citas diferentes y no moviendo de un sitio a otro. ¿Tenéis alguna web o algún sitio en donde se pueda No, ver no nos ha todo? dado tiempo de hacer Eso, web. para el año Pero, que viene. pero tenemos redes sociales, o sea, lo mínimo lo tenemos. Tenemos Vale. una cuenta de Instagram, que es Festival Atlántica, no tiene pérdida. En Twitter sí es verdad que nos dimos cuenta de que ya existía un Festival Atlántica por ahí en Galicia, así que el nombre es un poco diferente, es Atlántica-Fest. Entonces, pues ahí sí que intentaremos informar. Vamos, también tenemos fanpage de Facebook, pero bueno, tanto eso como Threads, pues lo vamos actualizando un poco con las publicaciones que tenemos en Instagram, que como todos es del ecosistema de Meta, pues y de Mark Zuckerberg, pues vamos publicando ahí. Pero por lo menos sí tenemos eso, ¿no? Y ahí esperamos ir informando. De hecho, pues para el año que viene, que ya sí que tenemos la identidad corporativa hecha y tenemos algunas cosas que ya están hechas, seguramente lo que sí montemos sea la web, una web muy sencillita para por lo menos colgar lo que es la programación y explicar quiénes somos y que la gente pueda visitarla cuando quiera, claro. Vaya, pero que si buscan en internet, yo estaba buscando un poquito mientras que hablaba contigo, se encuentran las referencias que la propia prensa local y no tan local han hecho al respecto. Y ese episodio del podcast que tú decías, que ahora no me voy a acordar del nombre porque De Windumanoz. eso, Sí, en donde además te entrevistaban en el último capítulo que se ha publicado, según estamos grabando esto, hace un par de días o así. sí, sí, sí. ¿Algo más, Alma? Nos estamos llegando un poco al límite del Sí, tiempo. me he dado cuenta que me pongo a hablar contigo y se pasa la hora volando. Bueno, Nada, simplemente recordar a la gente que me puede escuchar en Al Daily, que ahora que llevo un año ya, estaría bien. yo espero que se me note que he ido mejorando en la fluidez y todo eso, que está funcionando Al Daily para algo. Bueno, pues ahí te tienen disponible en cualquier plataforma de escucha de podcast, al daily. Lo voy a decir así en castellano para que todo el Sí, mundo, sí, aunque yo creo que el concepto daily, como decía el otro día Emilio, lo tenemos muy, muy pillado, pero de alma. de alma. Así, vamos. Bueno, de alma y de Alanis, al También, final. también, es verdad. O Alanís, ¿cómo debo decirlo? Alanís, con la Alanís, tilde, sí, sí. con tilde, sí, sí. Alanís. Con tilde lo tengo siempre, pero me ha entrado la duda por un momento.
pues ahí te tienen. Y en lo otro, pues que no pase tanto tiempo, que no vaya a ser que para cuando nos queramos dar cuenta estés ya a punto de celebrar el segundo festival. No, porque además seguro que de aquí al año que viene ya se me ha ocurrido hacer cualquier otra cosa y te la quiero contar aquí en Bala Extra. Seguro. Pues bienvenida eres. Además, te tengo muy presente todo el rato porque hablamos mucho con una amiga en común, tú y yo. Tú por tu lado y yo por el mío. Sí. Y al final, de una manera o de otra, siempre terminas apareciendo. Que por cierto, su episodio todavía no lo he escuchado, que sé que la entrevistaste hace no mucho, hará un par de meses me parece, ¿no? O mes y pico. El último, porque han sido varios. En todo el proceso de transición Sí, pero el han sido último, varios. y lo tengo ahí pendiente, pero digo, mira, como voy en orden, pues ya lo escucharé. Síguelo, sí, tú sigue el orden. Sigue el orden. El orden, te voy a decir una cosa. Mal empleado, el orden es lo peor. Pero bien empleado, el orden es estupendo, hombre. Pero déjame con mi toque y que yo vaya escuchando los episodios de Bala Extra. No, sí, por eso te digo que el orden bien entendido está muy bien. Yo te entiendo con lo del TOC. A mí, esto de... Ahora escucho últimamente, ¿quién me lo iba a decir a mí? Los podcasts en Spotify y me duele un poco la cosa de no poder organizarme yo de otra manera. Es o de antiguo para nuevo o de nuevo para antiguo. Y claro, al final pues hay cosas que se te van quedando que las quieres escuchar. El orden es importante. Querida Alma, muchas gracias por contarnos toda esta aventura. Nada, gracias a ti, Pedro, por invitarme, por acordarte de mí y por darme este ratito, que además disfruto mucho contigo aquí hablando. Tú enseña de vez en cuando la patita, porque por aquí ahora aparece ya mucha gente, todos me encantáis, pero yo me acuerdo de todos y de todas. Esto ha sido todo por hoy en Bala Extra, una producción de Emilcar FM. Puedes encontrar mis medios de contacto en las notas del programa, únete a nuestra comunidad en Telegram o busca nuestro canal en el Discord de Emilcar FM. Gracias por tu tiempo, feliz fin de semana y hasta el lunes.